Pueden tomar asiento, amados, que el Señor les bendiga. Y bien, el día de hoy comenzamos una nueva serie de estudios basados en un libro muy, digámoslo así, bastante lleno de lecciones prácticas y con conceptos que nos desafían y nos ayudan a entender cómo batallar en el Espíritu. Y ese libro es el libro de Josué. Vamos a estar trabajando en ese libro. Quizás vamos a parar un par de domingos cuando estemos en tiempo de primicias, pero vamos a continuar. Quizás no vamos a tomar cada capítulo porque el libro de Josué tiene 24 capítulos, o sea, si lo cogemos uno por uno vamos terminando casi a final de año, digámoslo así, pero vamos a tomar sí los principales capítulos, los más dicientes, para que nos pueda dar una guía de cómo vivir una vida guiada por el Espíritu. Entonces, le hemos puesto a esta serie Guía de la Victoria. Guía de la Victoria. ¿Por qué? Porque este libro de Josué, el tema principal es la conquista de la tierra prometida. Es la conquista de la tierra prometida. Y la tierra prometida y la que nosotros debemos entrar a conquistar es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, a lo que el Señor nos lleva es a vivir una vida plena en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de eso se trata este libro. Y como nos dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Con eso es con lo que nosotros batallamos. El libro de Josué vamos a encontrar batallas, vamos a encontrar muchas luchas que el pueblo de Israel tuvo comandado por Josué, ¿cierto? Pero allí vamos a encontrar unas instrucciones también que el Señor dio. Por eso mire que el primer capítulo dice preparativos para la conquista. El Señor quería introducirlos a una tierra que fluía leche y miel, pero esa tierra estaba ocupada. Y el Señor se las había entregado. Esa tierra estaba ocupada. Entonces, así mismo en el Espíritu, haciendo la comparación, así mismo en el Espíritu el Señor nos quiere llevar a vivir en el Espíritu, a entender y a vivir cada situación en el Espíritu, pero hay cosas que espiritualmente están ocupadas por el enemigo, ¿cierto? Está el egoísmo, está la falta de perdón, está la soberbia, la falta de humildad, están todas esas cosas, la envidia, todas esas cosas con las que nosotros tenemos que batallar. Nuestro temperamento también son cosas con las que nosotros tenemos que batallar día a día. Nuestra falta de paciencia también a veces, ¿no? Entonces son cosas que ya están ocupadas por el enemigo, que tenemos que sacarlas y batallar por ellas. ¿Para qué? Para vivir una vida plena en el Señor, una vida llena en el Espíritu Santo. Entonces de eso se trata el estudio que vamos a hacer. Entonces por eso le colocamos Guía de la Victoria. Quiero hacer un pequeño recuento, no muy largo, porque yo sé que ustedes, como personas que están día a día leyendo continuamente la Biblia, se conocen muy bien todas estas historias, ¿cierto? Entonces el pueblo de Israel, el Señor a través de Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud y empieza el pueblo de Israel un peregrinaje por el desierto. Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y Moisés envía 12 espías para que vayan y miren cómo es la tierra, ¿cierto? Y solamente 2 regresaron con un buen reporte. Los demás desanimaron al resto del pueblo, ¿cierto? Y solamente 2. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb fueron los únicos que vinieron. Dijeron, sí, en esa tierra hay gigantes, pero nuestro Dios es mucho más grande, y es más grande el tamaño de nuestro Dios. Podemos vencerlos y los comeremos como pan, ¿ya? Pero el resto de los espías desanimaron a los demás. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces vemos son los obstáculos y no vemos la grandeza de nuestro Dios para vencerlos, sino que nos dejamos contagiar de lo que dicen los demás, de los matafe, ¿no?
De aquellos que no, pero mire, eso es muy caro, no, pero mire, eso no se puede conseguir, no, pero mire, no vamos a poder, pero no. Siempre el Señor nos da lo que Él desea darnos, no importa qué tan grande sea o qué tan pequeño sea, el Señor siempre nos va a dar lo que Él tiene para nosotros. Entonces, solamente Josué y Caleb entraron, los demás murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque les faltó la fe en el Señor. Y así como envió a esos 2 espías, entonces esa tierra Dios se la había entregado a Israel, pero como les decía, estaba ocupada por el cananeo, el eteo, el fereceo, el amorreo, y bueno, ya ustedes muchas veces han escuchado todo lo que dicen de aquellos que tenían en feo, ¿no? Por lo tanto, tenían que luchar, tenían que conquistar esa tierra. Tenían que conquistar la tierra. ¿Y qué quiere decir conquista? Conquista quiere decir arrebatar, poseer, entrar, quiere tomar por la fuerza. Eso quiere decir conquista, tomar por la fuerza. Bueno, yo hablo por mi país, por Colombia. Cuando Colombia fue conquistado por los españoles, los españoles no fueron invitados, ¿cierto? Y yo creo que en la mayoría de los países nuestros, porque como aquí habemos de diversos países, nuestra tierra fue tomada a la fuerza y todas las riquezas que habían ahí fueron tomadas a la fuerza. ¿Cierto que sí? Entonces, eso mismo nosotros tenemos que hacer con la vida en el Espíritu. ¿Ya? Sacar al enemigo y tomar nosotros posesión de lo que el Señor nos ha dado. La semana pasada les compartía, les decía, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes somos los que le hacemos frente al enemigo, pero no le podemos hacer frente de cualquier manera. Le tenemos que hacer frente con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? La tierra prometida, como les decía, y la que nosotros debemos entrar a conquistar es un símbolo del Espíritu Santo. La tierra prometida en la Biblia es el prototipo, no es el prototipo de paraíso que mucha gente dice, ay, el Señor nos va a llevar a esa tierra prometida, nos va a llevar al paraíso. No. En la tierra prometida simplemente porque no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida hay gigantes. En la tierra prometida hay batallas que librar. En la tierra prometida hay derrotas también. Mientras que en el paraíso no hay batallas, hay gozo y solamente nos gozamos delante de la presencia del Señor. Ese es el paraíso. El gozo donde no hay lloro, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Ese es el paraíso que esperamos del Señor. Pero la tierra prometida es entrar a vivir una vida plena en el Espíritu. Entonces tenemos que batallar y tenemos que saber batallar. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo vivimos una especie, cómo podemos vivir en el Espíritu? Si lo vemos de esta manera, nosotros en el Espíritu vivimos una especie como de 3 fases, digámoslo así. Una primera fase, yo sé que todo esto lo saben ustedes, pero es bueno recordarlo, ¿no? Una primera fase es cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, o sea, está al lado de nosotros, está al lado. Y eso nos lo dice Juan 16:8. ¿Por qué? O sea, es cuando no conocemos del Señor, cuando aún no hemos recibido del Señor, el Señor está ahí con su Santo Espíritu diciéndonos, oye, estás pecando, oye, necesitas un Salvador, necesitas alguien que llene tu vida. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo de Dios en Juan 16:8 nos dice que Él está tratando de convencernos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces caminamos y el Espíritu Santo de Dios está diciéndote, mira, estás obrando mal, mira, necesitas un Salvador, necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador para obtener la vida eterna. Entonces esa es una primera fase. Y llega la segunda fase cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en algún momento todos los que estamos aquí dijimos algo como que, como lo que está en Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Todos los que estamos aquí creo que hemos hecho la oración de fe y hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Le hemos pedido perdón, hemos reconocido que ha derramado su sangre, ¿cierto? Y que el Señor, que nuestro Dios, lo resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros hemos reconocido eso, entonces ya el Espíritu Santo de Dios no está al lado, ya no está caminando al lado, sino que está dentro de nosotros, está en nosotros, está dentro de nosotros. Amén. Entonces podemos recordar también, ahí en Efesios capítulo 1, nos dice, en Efesios capítulo 1 dice, usted lo puede buscar en casa, nos dice que el Espíritu Santo de Dios son las arras. ¿Y qué son arras? Como la garantía que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. ¿Ya? O sea que cuando nosotros entremos cuando nosotros seamos llamados a la presencia del Señor y nos llame a rendir cuentas, Él va a decir, este tiene el sello, este tiene el sello, este tiene el sello, este tiene el sello, tiene las arras, porque el Espíritu Santo de Dios es el sello en nosotros como hijos de Dios. Entonces es algo igual como cuando pasamos por el aeropuerto, ¿cierto? Muchos de nosotros le ponemos una cinta o algo que distinga nuestra maleta, y cuando la maletica viene por esa banda, dice, ya viene, esa es mi maleta, ¿cierto? Entonces igual eso va a pasar con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es lo que a nosotros nos identifica como hijos de Dios. Amén. Entonces, pero no es suficiente, no va a ser suficiente con que reconozcamos a nuestro Señor, no es suficiente con que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros. El Señor quiere llevarnos a un nivel mucho más alto, y ese nivel más alto es que el Señor quiere que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, esté sobre nosotros, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? En Juan 10:10, si usted me acompaña por favor, en Juan 10:10 el Señor Jesucristo nos dice, ¿lo tienen ya? ¿O voy muy rápido? Amén. En Juan 10:10 dice el Señor, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces muchos dicen, pues como el Señor dijo que tengan vida en abundancia, entonces tienes que tener riquezas. No, el Señor no dijo que tuviéramos riquezas. Si nos las da, bienvenidas sean. Pero el Señor dijo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el momento en que nosotros recibimos del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida cobra vida. Cobra vida. Yo creo que todos aquí hemos experimentado eso, que cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo de Dios, cuando hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vemos las cosas de una manera diferente. Nos hemos sentido diferente. Nos hemos sentido diferente. ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros, y es la vida que el Señor pone en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, tienes esa vida plena, esa vida llena de gozo y de paz. Ejemplo, te quedaste sin trabajo y no te veo triste. Bueno, el Señor me dará algo mejor. El Señor me dará lo mejor. Pasamos por un momento muy difícil con mi esposo hace muchos años atrás. Yo creo que mi esposo ha contado ese testimonio, 2 meses por fuera del trabajo. Fue cuando más recibió por un proceso ilegal que le estaban haciendo en su trabajo. Y yo siempre le decía a mi esposo, no te preocupes, si no es ese trabajo será otro, y será mejor que el que tienes ahora. Siempre lo dijimos, y nunca el Señor nos desamparó. Nunca el Señor nos desamparó. ¿Por qué? Porque la pelea fue con el Espíritu. Fue en el Espíritu, no fue el agobio. Me quedé sin trabajo y nos lamentamos pues porque no, fue el Señor quien nos sustentó. No tenemos estatus en este país.
Y nos agobiamos porque, ay, ¿cómo hago para conseguir los documentos? ¿Qué hago para poder estar legal aquí? ¿Cómo hago, Señor? Amado, quiero recordarle algo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. El mundo y todo lo que en él existe. Él abrirá camino en el desierto. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, solo Él lo sabe, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Nuestra fe es depositada en Él, porque Él es el que abrirá el camino. Él es el que abrirá el camino. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios no solamente está dentro de ti, sino que está sobre ti, viene la tercera fase. Esa tercera fase que viene con poder para que puedas vivir de una manera en la que podemos glorificar al Señor. Y entonces yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Les había dicho el Señor, cuando ascendió el Señor, les dijo que se quedaran en Jerusalén, que no se movieran de ahí, porque dentro de muy poco tiempo el Señor iba a mandar esa promesa, iba a cumplir esa promesa que les había dado. ¿Y cuál fue la promesa? Les dijo, pero recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido, ¿en dónde? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces fue la promesa del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, allí podemos ver que hay una promesa del Espíritu Santo y hay también una obra del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos prometió su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos ese poder de poder batallar con las cosas que día a día se nos presentan. Y también ¿para qué? Para que demos testimonio de la gloria de Dios. Testimonio de la gloria de Dios. Entonces ahora ustedes me dirán, pastora, y eso, todo esto que usted nos ha contado del Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver con Josué? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Porque hasta este momento, cuando empezamos el primer capítulo de Josué, ellos todavía no han entrado a la tierra prometida. Ellos apenas salieron de Egipto y están en el desierto. Asimismo, muchos de nosotros hemos salido de Egipto, hemos salido de la esclavitud del pecado, hemos recibido a nuestro Señor como nuestro Rey y Salvador, pero entramos a un terreno que es un desierto y empezamos a dar vueltas por el desierto, porque no sabemos cómo enfrentar las cosas, no sabemos cómo enfrentarlas, y el camino con el Señor día a día es un aprendizaje, día a día es un aprendizaje. Entonces, en Josué, es en el momento en que dice preparativos para la conquista, Josué lo que hace es recibir una serie de instrucciones de parte del Señor de cómo debe hacer para poder ir a conquistar, de poder ir a tomar esa tierra que el Señor ya les había prometido. Entonces es lo mismo para nosotros. El Señor nos va a dar una serie de instrucciones para ver nosotros cómo vamos a conquistar esa tierra, ese espacio espiritual que el enemigo ya tiene conquistado en nosotros, pero que ya tiene poseído en nosotros, pero que nosotros vamos a entrar a arrebatarlo, a conquistarlo. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. Amén. Entonces, no basta solo con salir de Egipto. Necesitamos entrar a la tierra prometida, a la vida llena en el Espíritu Santo. No podemos batallar, amados, enfrentar las situaciones que día a día se presentan, batallarlas en los sentimientos. Hay muchas personas que batallan la vida con los sentimientos. Y eso es dar vueltas por el desierto. Cualquier cosa que le sucede, inmediatamente es el agobio, la desesperación, la gritería, la depresión, el sentimentalismo, la sensibilidad, el lloro, la preocupación, una cantidad de cosas que de esa manera lo único que van a hacer
es seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas en el desierto. Las batallas se ganan en el Espíritu. Recordemos la palabra del año, de este año 2025, está en 1 Corintios 15, 57. Mas sean dadas gracias a Dios. ¿Alguien más me lo recuerda? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que ahora sí vamos al primer capítulo de Josué y vamos a leer versículo por versículo hasta llegar al versículo 11. ¿Tengo tiempo? Eso creo. Ok. Versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Dice, después de la muerte de Moisés, Moisés muere. Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés solamente llega hasta el borde de la tierra prometida. ¿Y por qué Moisés no entra al borde, no entra a la tierra prometida? Porque Moisés simboliza la ley. A él le entregaron la ley. La ley no salva. La ley no salva. La ley es una serie de instrucciones. ¿Para qué? Para que haya una vida en orden. Y en toda parte nosotros vamos a encontrar normas. ¿Para qué? Para que haya un orden. Pero eso espiritualmente no nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Nos va a salvar es poder entrar a vivir una vida en el Espíritu. Entonces, la ley solamente te ayuda para guardar el orden. Y es curioso ver que Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. Josué se llamaba Oseas. Y Oseas libró varias batallas. Y fue necesario que se le cambiara el nombre. ¿Por qué? Porque como muchos de nosotros, yo fui el que libré la batalla. Y la batalla no es nuestra. La victoria no es nuestra. La victoria es del Señor. Entonces Moisés le cambia el nombre a Oseas, hijo de Nun, se lo cambia por Josué, que quiere decir Jehová salva. Ustedes lo pueden ver ahí en Números capítulo 13 versículo 16, pueden ver la historia cuando Moisés le cambia el nombre a Oseas por Josué. Josué significa Dios o Jehová salva, y en este caso es Josué quien lleva a Israel, al pueblo de Israel, los introduce junto con Caleb a la tierra prometida. Él es el que los lleva, ¿ya? Lo que simboliza es que Jesús es quien nos lleva a una vida llena del Espíritu Santo, no la ley, sino Jesús. Jesús es Dios Salvador, el Salvador. Él es el que nos lleva a una vida plena, una vida llena en el Espíritu Santo. Y si seguimos, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Allí prácticamente Dios, Jehová, le habla a Josué en medio de un funeral. Le habla en medio de un funeral. Porque si usted voltea su página anterior, usted encuentra Deuteronomio 34, 7, 8 y dice: era Moisés de la edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. ¿Cuánto tiempo? 30 días llevaban llorando a Moisés. Llevaban llorando 30 días y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Llevaban 30 días llorando a Moisés. ¿Y qué le dice el Señor a Josué? Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, nuestro Dios le dijo unas palabras muy duras a Josué.
le dijo, ya se acabó, ya dejen de llorar tanto, ya no más. Moisés murió. ¿Qué quiere decir eso? Ya una etapa en nuestra vida ha muerto, ya pasó, ya quedó atrás. Tienes que dejarlo, lo que pasó, pasó, y tienes que dejarlo atrás. Tienes que levantarte y avanzar, porque si no te vas a estancar, te vas a quedar allí sin saber qué hacer. Quizás muchos de nosotros hemos pasado alguna situación matrimonial, familiar, financiera, quizás de muchas índoles podemos pasar alguna situación, pero no podemos quedarnos en la tristeza por una pérdida, no podemos quedarnos en estarnos lamentándonos por lo que ya pasó y por lo que ya más no podemos hacer. No podemos quedarnos allí. Hay que dejar el pasado atrás y hay que superar las situaciones, levantarnos y avanzar. Y eso es lo mismo que nos dice el Señor hoy a nosotros. Mi siervo Moisés ha muerto. Para nosotros significa no puedes hacer nada por lo que ya pasó. Nada. No puedes volver atrás. Tienes que cerrar esa etapa y avanzar a lo que está delante. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando le dice a Josué, Moisés ya murió, ya no hay nada más que hacer. Y le dice, levántate y pasa tú y todo este pueblo. Él no le está diciendo, vaya y ahora pase el Jordán y que entre todo el pueblo. No, le está diciendo tú, porque somos cada uno de nosotros los primeros que tenemos que aprender a vivir una vida en el Espíritu. Nosotros no podemos, me disculpan la expresión, pero bueno, en el diccionario está, no podemos arriar gente. No podemos empujar la gente, no podemos empujar la gente como empujando ganado. Al ganado lo cogen y a los caballos y le dan con látigo y vea, muévase, no, nosotros no podemos hacer eso. Tiene que ser cada uno de nosotros los primeros que tenemos que aprender a vivir una vida en el Espíritu. Por eso Jehová le dice a Josué, pasa tú, levántate tú, o sea que el primero tiene que ser él. Por eso en el capítulo 24, cuando terminemos de esta serie, vamos a ver que Josué lo entendió muy bien. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, primero yo y luego los demás. Entonces muchas veces estamos esperando de los demás, que los demás hagan, se muevan, lean la Biblia, vengan a la iglesia, que los demás levanten manos, que los demás, y nos fijamos en los demás. Pero los que tenemos que hacer eso primero somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y entonces cuando nosotros aprendemos a vivir esa vida plena en el Espíritu Santo de Dios, los demás siguen, los demás vienen. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y estamos glorificando al Señor. Entonces, eso es lo que le quiso decir el Señor. Dice, levántate y pasa tú este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor ya había entregado la tierra. Y mire el versículo 3, dice, yo os he entregado como había dicho a Moisés. Ya era una promesa que había dado el Señor a Moisés. Y es más, se la había dado a Abraham también. Todo lo que pisare la planta del pie, el Señor se lo iba a entregar. Así dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire, es tan bonito ver la fe que Josué nos muestra allí, que el pueblo de Israel ni siquiera había recibido esa promesa, pero ya sabían a dónde tenían que ir. Es más, el Señor les demarca, les da los límites, les dice en el versículo 4, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Será vuestro territorio. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer nosotros? A caminar por fe, no por vista. ¿Ellos lo habían visto? No. Era solamente una promesa que el Señor les había dado, pero ellos fueron y caminaron. Más adelante en los capítulos que vendrán vamos a ver cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán y vamos a ver de la manera como lo pasó. Pero caminaron por fe,
no por lo que estaban viendo. Si caminamos por vista, nunca vamos a conseguir nada. Todo tiene que ser por fe, porque nosotros tenemos que tener nuestra esperanza, es en el Señor, que es la esperanza, y creerle al Señor. Muchas veces pensamos solamente, ay, qué bonito este versículo, todo lo que pise la planta de mi pie, eso es lo que yo voy a tener, pero solamente lo decimos de dientes para afuera, pero con el corazón tenemos que creer, tenemos que saber que por fe caminamos, conociendo y sabiendo que es el Señor el que lo ha entregado. Amén. Entonces, es en las fuerzas del Señor que lo tenemos que conseguir. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo en las fuerzas del Señor. Solo en las fuerzas del Señor es que podemos conseguirlo, en la fe, porque es que muchas veces anhelamos muchas cosas y decimos, ay Señor, yo quisiera esto, yo quisiera proclamar tu palabra, yo quisiera salir y contarle al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Ay, pero qué frío, yo no me muevo en mi casa hoy. Eso no sucede. Y le sacamos una cantidad de excusas al Señor. Excusas, excusas y más excusas. Pero es que el sol salió de ese lado y tenía que salir de ese otro lado. No importa. Lo importante es que usted y yo podamos venir delante de la presencia del Señor y creerle al Señor, caminar por fe. Ellos no tenían, ni siquiera habían visto, como le mostró a Moisés le mostró toda la tierra, se la mostró, ellos no lo habían visto. Pero Josué, él había vivido con Moisés, había vivido todo lo que habían pasado desde la salida de Egipto. Josué conocía quién era Dios. Josué sabía quién era Dios. Por eso nosotros no nos podemos olvidar. Quizás hoy estemos enfrentando alguna situación, pero nunca, amados, nos olvidemos de lo que en el pasado hemos vivido con el Señor, porque ya el Señor se ha manifestado a nosotros. Amén. El Señor ya se ha manifestado a nosotros. Y sigamos con el versículo 4, ya lo leímos, que fueron los límites que el Señor dio. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que es que no vamos a tener batallas? Batallas vamos a tener luchas, vamos a tener que enfrentar dificultades, quizás oposición, seguramente el enemigo querrá hacernos retroceder. Pero lo que quiere decir esto es que a pesar de todas las situaciones que nosotros podamos vivir, nada nos podrá sacar y apartar del amor que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá mover de la fe que es en Cristo Jesús, de lo que hemos creído. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede detener que es en el Señor. Entonces le está diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Quizás habrán dificultades, habrán batallas, pero Dios está y estará con nosotros, y Él es el que nos da la victoria. Es el Señor quien nos da la victoria. Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice, como estuve con Moisés. Se lo está recordando, le está diciendo, acuérdate de qué pasó con Moisés. Quizás Josué dijo, ay Señor, pero qué problemita el que me diste, todo este pueblo como fue rebelde con Moisés. Pero le dice el Señor, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pregunta, ¿Moisés fue perfecto? No, cometió muchos errores. Dejó ver su temperamento también, ¿no?
¿El pueblo que Moisés estaba sacando, el pueblo de Israel, era perfecto? No. También cometieron muchos errores y se levantó en contra de su líder, de Moisés. Murmuraron contra él, casi lo apedrean, junto con Josué y junto con Caleb. Pero el Señor le dice, así como estuve con Moisés, ¿el Señor le proveyó de comida a Moisés y al pueblo? Sí, les proveyó maná, les proveyó codornices, y comieron hasta que les salieron las codornices por las narices, hasta que les salió la carne de las codornices por las narices. ¿Les proveyó agua? Sí, les proveyó agua en medio del desierto. ¿Los cubrió del fuego abrasador en el desierto? Sí, con una nube que los cubría, la presencia del Señor. Una nube que los cubría. Y en la noche ustedes saben que los desiertos son fríos. ¿Los abrigó en el frío? Sí, los abrigó en la noche con una columna de fuego y los guiaba. Los vestidos y el calzado de Moisés y el de todo el pueblo durante esos 40 años, ¿se desgastaron? No, no se desgastaron. No se desgastaron. Entonces le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo, nada te va a faltar. El que quiera leer acerca de, ya en casita, de cómo sus vestidos no se desgastaron, está ahí en la palabra, en Deuteronomio 29:5. No les faltó nada, no les faltó absolutamente nada. Y si eso lo hizo con el pueblo de Israel, ¿cómo el Señor no lo va a poder hacer con nosotros? El Señor lo hace con nosotros. Entonces, amados, no nos desesperemos, sino creámosle al Señor y tengamos la convicción que vivir en el Espíritu vamos a poder enfrentar todas esas situaciones que día a día se nos presentan. Porque el Señor le dije, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Sigamos, versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque, no le está diciendo para qué, sino porque tú repartirás. Le está diciendo a Josué, yo soy el que voy a hacer la obra, tú solamente la vas a administrar. Es el Señor el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor para guiar a otros. Somos instrumentos de Dios. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios y el Señor hace con nosotros como Él quiere. Como Él quiere, no como nosotros queramos, como el Señor quiere. Entonces, el Señor sabía perfectamente que Josué no tenía la capacidad suficiente. Había estado entrenado, sí, había estado al lado de Moisés, Josué había estado conociendo cómo Moisés sufría, sus tiempos de oración, sus tiempos en que Moisés estaba en ese contacto con el Señor, ¿cierto? Lo esperaba en la falda del monte mientras Moisés subía a recibir las tablas. Él estaba allí, estaba al lado, porque es que no puede haber alguien entrenado si no está al lado de un líder para poder seguir una obra, porque cada líder no es eterno. Vimos Moisés, un gran líder, pero falleció. Así igual de nosotros, en algún momento quizás nosotros no estaremos, pero gloria a Dios, hay personas que están al lado, que están aprendiendo. Para eso es la escuela de liderazgo, para que aprendamos. Ya depende cada uno cómo lo quiera desarrollar. Pero hay personas que están al lado que ya uno les puede confiar, ¿cierto? Porque en algún momento no estaremos. ¿Ya? Entonces, así mismo pasó con Josué. Así mismo pasó con Josué. Él estuvo al lado de Moisés y fue instrumento del Señor. Y si nosotros vemos, por ejemplo,
Si me acompañan un momento, por favor, a Hechos 9:15. Hechos 9:15 está relatando o está diciendo, ahí nos está especificando que en cada uno de nosotros somos instrumentos del Señor. Fíjense que está hablando del relato, ese capítulo 9 del capítulo del libro de Hechos, está hablando de la conversión de Saulo. Saulo es al que conocemos como el apóstol Pablo. Saulo asolaba la iglesia, Saulo perseguía a los cristianos. Y cuando el Señor se manifiesta a él, entra a Damasco. Saulo entra a Damasco, se queda ciego por 3 días y entonces en esa ciudad de Damasco hay un discípulo que se llama Ananías, ¿no? Y entonces el Señor le dice a Ananías, ve, y le da la instrucción de cómo llegar a ese lugar donde está Saulo, y le dice, ve y ora por él, ponle las manos y ora por él. Y le dice a Ananías, uy, pero ¿cómo voy a orar por él si yo he escuchado que ese hombre asola la iglesia, mata a los cristianos, va con cartas para tomar prisionero a los cristianos? ¿Cómo voy a orar por él? Le dice, ve y ora por él, porque instrumento mío es para que lleve mi palabra, para que me glorifique. ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Lo tienes? Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Gracias, Isela. Le está diciendo, ve porque instrumento mío es, porque Él va a llevar la palabra mía, Él me va a glorificar en medio de los gentiles, de reyes y de todo el pueblo de Israel. Somos instrumentos. ¿Y cómo usó el Señor en gran manera al apóstol Pablo? Casi todo el Nuevo Testamento, o la mitad del Nuevo Testamento, fue escrita por Él. Y hoy la podemos disfrutar, ¿cierto? Todas esas instrucciones que nos dejó. Entonces, nosotros no podemos hacer nada apartados de Dios, porque apartados del Señor nada vamos a poder hacer. Nada, absolutamente nada. Solamente somos instrumentos de Dios que actuamos en la fuerza del Espíritu Santo. Debemos actuar en la fuerza del Espíritu Santo. Vamos del versículo 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cumplir la palabra. Amados, nuestra tarea como cristianos es cumplir la palabra de Dios, es ser hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios. No pedir que otros lo hagan. Bueno, y si nos llegan a decir, ay, pero es que fulanito porque hace, bueno, preocúpese por usted por no hacerlo, ¿no? Preocúpese usted por cumplir la palabra. Deje que ya los demás tendrán su trato con el Señor, ¿cierto? Pero como cristianos, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mire que la misma recomendación que le hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo 4, 13, 16, por favor. Primera de Timoteo 4, 13, 16. Le está diciendo, a ver, busquémoslo por aquí. Primera de Timoteo 4, del 13 al 16, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece, le está diciendo, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Y qué le dice al final? Ten cuidado. ¿De quién? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tener cuidado de nosotros mismos, de la doctrina, de persistir en ella, de persistir en la doctrina, en el Evangelio. Haciendo esto nos salvaremos nosotros mismos y a los que nos oyeren. Está muy claro lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y es la palabra que estamos recibiendo nosotros hoy. Tener cuidado de nosotros mismos. No nos pongamos a fijarnos en los demás. Les ayudamos, les exhortamos, les edificamos, pero si uno no quiere escuchar el Evangelio, nosotros no podemos unirnos a esa persona a dejar de escuchar el Evangelio. Que se pegó del YouTube, del internet, todo el tiempo, de los juegos, y estuvo ahí, dele, y dele, y dele, y dele. Qué pena, mijito, pero yo me voy a ocupar en algo que realmente edifique. Yo me voy a ocupar en leer la palabra del Señor. En eso. En lo que edifique. Porque lo demás es ociosidad, es perder el tiempo. Entonces le está diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente ¿en qué? En cumplir los mandatos, la ley que el Señor dio a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos obediencia, obviamente vienen las bendiciones. Cuando obedecemos a incumplir la palabra del Señor, obviamente vienen las bendiciones. Entonces, por eso el Señor dice que en todo seremos prosperados. En todo. Y en todo es en todos los aspectos de nuestra vida. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la reflexionamos en nuestra mente, dice de día y de noche, en todo momento, ¿no? De día y de noche. Cuando reflexionamos la palabra de Dios en nuestra mente y la guardamos en nuestro corazón, hay algo que se hace evidente en nosotros, una transformación se hace evidente en nosotros, y esa transformación es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la palabra la interiorizamos, la palabra la recibimos en nuestro interior, por tanto no tenemos que hacer mucho esfuerzo para que otros vean lo que está sucediendo en nuestro interior. No es necesario que tratemos de hacer en la congregación lo que normalmente afuera no hacemos, ¿no? Pero cuando interiorizamos la palabra de Dios, es evidente lo que nosotros tenemos, lo que nosotros se da de adentro hacia afuera, un cambio. No solamente reflexionarla y ya, no solamente es guardarla y hacerla. Pero mire también lo que dice, nunca se apartará de tu boca. O sea que nuestra boca no es para sentarnos a decir cosas que no debemos de decir. Nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua es para bendecir. ¿Y bendecimos con qué? Bendecimos con la palabra del Señor. Que cuando nos reunamos de pronto, cuando tengamos la oportunidad de reunirnos en alguna casa, o porque de pronto nos encontramos con algunos hermanos a tomar un café o algo, que el plato fuerte sea la palabra del Señor, la edificación, no el hablar de cada uno de los miembros de la congregación de la iglesia, porque eso normalmente sucede en muchas iglesias. No es sentarnos a criticar y a mirar a los demás. No, el plato fuerte tiene que ser la edificación en la palabra, la exhortación con amor. Para eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para animar, para edificar. Ha sido escrita por el Espíritu Santo de Dios, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para eso. Entonces dice,
Porque entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el versículo 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le está diciendo: mira que te mando. Es la tercera vez que le dice: esfuérzate y sé valiente, porque hay que tener valentía para seguir en los caminos del Señor. Hay que ser valiente para seguir en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor requieren dedicación, esfuerzo, requieren entrega, convicción, dedicación. ¿Ya? Eso es como los que, por ejemplo, estudian música, ¿no? Los que quieren aprender a tocar un instrumento. Piensan que solamente con que venga un profesor y le diga: ponga el dedo aquí, ponga el dedo acá, ya con eso son los músicos de la maravilla, ¿no? No, amados. Requiere de mucho tiempo. Usted, si usted quiere que su hijo llegue a la adolescencia empezando a tocar un instrumento, usted tiene que empezarle a dar lecciones a su hijo por ahí desde los 6, 7 años, para que cuando el niño llegue a la adolescencia ya esté empezando a tocar el instrumento. Porque eso requiere dedicación, requiere de años, requiere de esfuerzo, que los dedos hasta le salgan callos. Y no solamente es tocar un instrumento, sino que tiene que aprender a leer música. O sea, son muchas cosas, pero todo lo queremos así, todo lo queremos ya. Y entonces resulta que: ay, no, pero es que eso, vea, me salieron callos, ya no puedo seguir. Entonces lo dejan. Quiero hacer otra cosa. Y empiezan esto, empiezan aquello, empiezan lo otro y nunca hacen nada. Porque todo requiere esfuerzo, todo requiere dedicación, todo requiere también del apoyo de los padres también, ¿no? Todo requiere de eso, del esfuerzo. Ay, mi hijo, hoy no vaya a recibir la clase. Ay, qué pereza, dígale a su profesor de piano que hoy no vamos, que dentro de 8 días. Y se queda el piano guardado todo el tiempo allí, con la cubierta, y ni practicó en la casa. Entonces, pues, ¿cuándo va a avanzar? ¿Ya? Es exactamente igual. Las personas que entran a una universidad y empiezan una carrera: ay, no, pero esto no es lo mío. Y entonces, ¿qué es lo tuyo? Si empezaste algo, termínalo. Pon de tu empeño, tu dedicación, tu esfuerzo. Así mismo es la vida cristiana. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para valientes. Porque, como les decía ahora, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Muy bien, entonces mire que le está diciendo en el versículo 9: te mando que te esfuerces, pero no se lo está diciendo como una palabra de ánimo o una sugerencia, se lo está dando como un mandato. Porque le está diciendo: mira que te mando. Le está instruyendo: mira que te mando. Que te esfuerces y sea valiente. Le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y entonces nosotros diríamos: ay, qué bueno haber estado ahí al lado de Josué, o haber estado en esa época para que el Señor nos lo hubiera dicho. El Señor nos lo dijo. Cuando nos entregó la gran comisión, Mateo 28, 20, nos está diciendo el Señor, nos dejó esta promesa a todos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo: voy a ver si voy a estar o estaré. No, dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que tenemos: el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Versículo 10 y 11, y allí terminamos. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento, manda al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire que hasta el versículo 9 eran instrucciones que Dios le estaba dando a Josué.
le estaba diciendo cómo debía enfrentar esas batallas para entrar a la tierra prometida. O sea, todos esos 9 versículos Josué estuvo solamente escuchando lo que Dios le estaba diciendo. O sea, si está escuchando lo que Dios le estaba diciendo, ¿qué quería decir eso? Que Josué tenía muy buena relación con el Señor. Porque para que haya un diálogo y en paz, tienen que haber 2 hablando. El uno hablando y el otro escuchando. Y en este caso Josué estaba escuchando. Dios estaba hablando. ¿Y qué se para de decir Josué? Vayan los comandantes, pasen por el medio del pueblo y díganles que recojan comida porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán. Él no dijo, vea, pues vamos a ver si de pronto el Señor abre ahí el Jordán y miramos a ver cómo vamos a pasar, o vamos a ver si hacemos un puente para que pasemos. No, él no dijo eso. Josué no tenía un certificado ni tenía un documento de posesión de una tierra. Él era la seguridad, la confianza y la firmeza en nuestro Señor, en Jehová, que Jehová le había dado la palabra, le había dado unas instrucciones y le había dicho, le había prometido que esa tierra iba a ser para el pueblo de Israel. Josué se levantó en fe a proclamar lo que el Señor había dicho con la seguridad. Y en esos 2 versículos, del 10 y el 11, estamos viendo la determinación que Josué tuvo para levantarse y decir, vamos y nos preparamos, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Y así es como nosotros tenemos que levantarnos, amados, para entrar a poseer la tierra que el Señor nos da, esa tierra de bendición, esa vida de abundancia que solamente podemos encontrar viviendo en el Espíritu. Como cristianos, amados, debemos vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo, vivir una vida en victoria, de gozo, de paz. Debemos aprender a vivir una vida llena del Espíritu Santo, movernos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dentro de las resoluciones que nosotros debemos tener para este y para todos los años y en todo momento, es poder vivir llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que pedir en oración. No pidamos en oración, ay Señor, que me aumenten que aumenten el rate del pago, que aumenten el rate para ver si me alcanza. No, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y en la voluntad del Señor es que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo les voy a pedir a los jóvenes de la alabanza que por favor me acompañen, vamos a ministrar. Y quiero pedirle a la congregación que nos pongamos en pie.